Yo soy Piwi el Kiwi, su autista de confianza favorita, un día más y un día menos en este su canal, Piwi el Kiwi. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema un poco delicado porque siento que es bien difícil hablar de estos temas sin meterse en cuestiones políticas o de idealismos, pero quiero que sepan de antemano de que mi intención no es venir y decir es que los hombres son unos cerdos malos, horribles personas, no son seres humanos. No, yo quiero contar mi experiencia de mi discapacidad social, que es el autismo. Eh, Verá, yo como mujer autista, que ya va para sus 30, tengo 29 años en este momento, evito asociarme con hombres. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Verán, mis probabilidades de ser abusada como mujer autista son muy altas. Hay un estudio que habla de que las mujeres que no parecen, bueno, parecer, ay, lo siento por la manera en que me expreso, las mujeres que no tienen autismo tienen un 30 y algo coma de probabilidades de vivir un abuso sexual, mientras que las mujeres autistas tenemos el doble o el triple de probabilidades de vivir un abuso sexual. Y muchas veces esto se debe a que no podemos ver las señales de alarma en el entorno o no manejamos los códigos sociales y nuestra forma de ser se malinterpreta o malinterpretamos nuestra seguridad, o sea, creemos que estamos seguras con cierta persona, con cierto entorno, cuando la realidad no es así. Y para muchas personas que tienen algún trastorno de la personalidad y que los lleva a hacer este tipo de atrocidades, es muy fácil identificar todas estas carencias que muchas de las mujeres autistas tenemos y vivimos, y suelen aprovecharse de eso. Entonces, yo he tenido muchos momentos en mi vida en que yo les puedo decir que los hombres han sido realmente un dolor de cabeza en mi vida. Bueno, les voy a hablar de un tema reciente que pasó hace poco. Hace como 2, 3 años. Yo tuve un trabajo y yo recuerdo que en ese trabajo yo nunca tuve problemas con mi jefe. Yo nunca voy a hacer nada malo a mi jefe, porque mi jefe... No, sí voy a hacer varias cosas malas de mi jefe, pero este no es el video para esto. Era un jefe normal, común y corriente, con sus defectos y virtudes. Pero hubo un momento del trabajo en que él nos asignó como unos ayudantes, era gente que ya tenía tiempo en el trabajo que nos iba a capacitar en cierta materia. Y una de estas personas que nos eran 4, recuerdo. Y una de estas personas que nos ayudaba a capacitarnos en esta materia era muy hostil conmigo. Literalmente todo lo que yo hacía, yo sé que literalmente no es el término adecuado, pero síganme ahí el hilo. Todo lo que yo hacía lo miraba como que yo lo estaba haciendo desde la maldad, desde el que no quería era una cosa de que, digamos, teníamos que abrir una hoja, yo la abría, pero si a él no le gustaba la manera en que la abrí, era porque había algo mal en mí, o sea, era una cosa bien rara. Y yo lo sentí así desde el primer día, porque el primer día un compañero de mi área pues me preguntó tal y tal cosa, y yo fui y le ayudé a resolver esa situación, y él estaba hablando con mi jefe y solo me quedó viendo, y desde ese yo dije, esto va a ser un infierno, y lo fue. El asunto es que yo pensaba, bueno, le caigo mal a este tipo y eso es todo, o me tiene envidia, o no sé, cosas por el estilo. Ya sabes, cosas que uno se dice a sí mismo para explicarse la hostilidad de otras personas. Y recuerdo que un día yo estaba en la computadora haciendo algo y había que hacer algo específico. Y recuerdo que el tipo llegó, se sentó a mi par y yo estoy aquí. Entonces él puso su brazo, se imaginen el brazo izquierdo acá, y lo pasó aquí debajo de mi pecho y agarró el mouse. Entonces yo me aparté inmediatamente, no dije nada porque no supe cómo reaccionar. Pero desde mi punto de vista,
eso fue más que intencional, y fue horrible. Fue tan horrible para mí de que yo ese día llegué a mi casa, hablé con mi entonces pareja y todo lo que pude hacer. No me puse a llorar, pero sí me puse a dormir. Porque mi respuesta a situaciones traumáticas es dormir y seguir durmiendo. Porque es una forma de evitar mis emociones y mis sensaciones y todo aquí, el relajo mental. Una forma de desconexión. Y fue algo tan duro para mí porque, como les digo, el tipo ya pues tenía mucha hostilidad hacia mí, y ahora que me manoseara de esa manera, para mí fue una situación de: en este momento voy a renunciar, en este momento ya esto ya no me importa si no tengo dinero, no quiero seguir en esta situación. Y yo sé que estoy de tirana, es que debiste haber ido a recursos humanos, o es que debiste hablarlo con tu jefe, o cosas por el estilo, y verán, no creo que se vayan a poner de mi parte, y se los digo basándome en la experiencia mía y de otras personas. Lamentablemente, cuando eres una mujer extraña, que muchas veces eso se traduce a ser una mujer que tiene una neurodivergencia, te culpan a ti. Y te culpan a ti por ser extraña. Y te culpan a ti por no ser el estándar de comportamiento social. Te culpan a ti porque quizás no tienes muchos amigos en ese trabajo, entonces por lo tanto no tienes mucha gente que te defienda. Esa ha sido una de mis experiencias más recientes. Una de las más antiguas fue que yo estaba en el colegio y recuerdo que un compañero que se sentaba atrás empezó a manosearme con la rodilla. Y yo sé que lo hizo porque en aquel entonces yo no hablaba. Pueden llamarlo mutismo selectivo, lo que ustedes quieran. No hablaba. Yo llegaba a clases, me sentaba, y hay testigos de esto que son los 30 compañeros de clase que tuve. Yo llegaba a clases, me sentaba y no me volvía a mover desde así, al menos que alguien me dijera: tenés que ir al recreo. Y ya, o sea, yo ni siquiera iba al baño. Yo me quedaba como una estatua. Desde ahí es bastante obvio que hay una situación de neurodivergencia, o de que algo no está bien en esta persona, en esta niña. Y yo creo que este compañero vio que yo era como una estatua en el aula de clases, y recuerdo que él aprovechó eso para con su rodilla manosearme todo lo que era mis pompis, porque en estas sillas de colegio, en estos pupitres, pues siempre la parte de atrás queda libre, o por lo menos en los pupitres antiguos. Sí he visto unos modernos de plástico que todo queda cubierto, pero en los antiguos sí todo quedaba, toda esa parte de las pompis quedaban al descubierto. Y como les digo, muchas veces cuando tú eres una persona que tiene esta deficiencia social y un hombre que es un abusivo, no todos los hombres, pero sí un hombre que tiene tendencias a ser abusivo, se va a dar cuenta: esta mujer se comporta raro, esta mujer no tiene un círculo que la respalde, esta mujer no tiene amigos ni en este colegio, ni en este trabajo, ni siquiera en la colonia. Entonces estos hombres vienen y se agarran de: yo le puedo hacer cualquier cosa, y hace que la gente va a estar de mi lado porque nadie se lleva con ella, o porque ella ya le cae mal a ciertas personas, o porque no tiene un círculo que la respalde. Y es algo que pasa, Y ¿por qué no denunciar estas cosas? Pues por lo mismo. Porque a mí personalmente me ocurrió, que no me ha ocurrido, me ocurrió una situación bastante fea en la universidad. Que un licenciado se metió al rollo de... Ay, es que esa historia es bien compleja, ¿saben? Es bien compleja porque yo sí puedo reconocer que mi comportamiento no fue del todo correcto, pero el tipo llegó a tal punto de que me amenazó de muerte. Porque según él, no sé, o sea, realmente no sé.
Es que no sé cómo contar esta historia realmente, porque siento que se expandería mucho este video. Creo que serían más de 60 minutos. Pero sí fue una situación de que yo matriculé una clase con una licenciada. Y como mi universidad, la universidad pública hace lo que se le da la gana, de repente cambió el docente. Y recuerdo que llegó este docente que no tenía ni 3 meses de haberse graduado de la licenciatura. Y empezó a verme, pero a verme así como que muy, muy fijo. Y mi error fue en devolverle esas miradas. El punto es que de repente el tipo empezó a verme mal. O sea, todo esto pasó en menos de 2 semanas, creo yo. Menos de una semana, la verdad. Empezó a verme mal y después de ser el que me miraba, empezó a tratarme como si yo lo estuviera acosando a él. Y para desgracia mía, él era de la carrera a la que yo me iba a pasar. Y cuando yo me pasé a esa carrera, prácticamente él ya tenía varias personas contra de mí, hasta tal punto que yo llegaba y me sentaba entalado con ciertas personas y una de las amigas de lo prima, realmente no estoy segura que eran, venía y saludaba a todas las personas que estaban ahí conmigo menos a mí. Realmente no sé, no puedo decir al 100% qué se decía de mí o qué pasó porque nadie nunca me dijo nada. Solo me hacían sentir pues ahí el hostigamiento, la discriminación, todas estas cosas feas. Sí, el tipo me llegó a amenazar de muerte una vez. Yo incluso le llegué a pedir disculpas porque no sé, pero era que el tipo me quedaba viendo súper mal. Y le pedí disculpas y eso no arregló no arregló nada. Empeoró bastante las cosas en realidad. Y recuerdo que había personas de generaciones más grandes que la mía que solo me quedaban viendo, me espiaban por redes sociales, se metían mucho a mis historias de Instagram en aquel entonces y no me seguían. Y eran cosas muy, muy feas. También recuerdo que una él mantuvo como ahí como un cortejo, una relación con una de mis compañeras de generación. Y ella como que quería acercarse a mí, no sé si para obtener información, para hacer no sé, de espía cruzado, una situación bien rara. Yo llegué hasta un punto en de decir, ¿es esto normal? ¿Es esto? No sé, fue una situación bien rara. Y me gustaría contar esta historia, quizás lo cuente en una anécdota futura que va a hablar sobre mis experiencias universitarias y por qué me arrepiento de haber ido a la universidad. Pero sí, y al final este tipo se escudó porque yo no sabía cómo defenderme y no sabía cómo ponerle un alto. Y quizás mi problema ha sido que yo nunca he denunciado, pero es que siento que si yo denuncio la gente se va contra mía. Siento que no soy una persona a la que se le cree. La situación de la universidad de tener mujeres espiándome, hablando cosas de mí, apoyando a este tipo, como que a veces lo intento de justificar y digo, es que ellas querían una oportunidad laboral dentro de la universidad y por eso eran como eran y hacían lo que hacían. Pero hay otros momentos en mi vida en que digo, no, eran una mierda de personas. Realmente esa ha sido una de las experiencias que más me han marcado. O sea, imagínense una de, ya se pueden imaginar las demás. Pero sí, o sea, en situación más crítica, la de este tipo. La de este tipo realmente. En la universidad, de este licenciado universitario, en la universidad. Entonces, para mí, como mujer discapacitada socialmente, autista,
es muy difícil asociarme con los hombres porque siento que tengo muchas probabilidades de sufrir un abuso, de que se me tache de que estoy enamorada de ellos. Eso es lo que más me frustra. Tratar de interactuar con un hombre que lo primero que asume es que me gusta. No, bebé, no. Siento que hay muchas probabilidades de que la situación se malentienda. Por ejemplo, les voy a contar esta anécdota. En este mismo trabajo donde yo sufrí este acoso así con la mano y que tocó el mouse, este tocamiento, este manoseo, no fue un accidente. Yo tenía un compañero de trabajo y recuerdo que a mí me iba a traer mi ex. Él es mi mejor amigo realmente. Él es la persona más importante de mi vida. Él me ha enseñado mucho sobre cómo interactuar en este mundo que no me tiene compasión y no va a esperar por mí ni por ninguna persona con discapacidad. Y él es mi mejor amigo. Realmente él es mi mejor amigo y yo daría absolutamente todo por él. Y él me iba a traer al trabajo. Él me daba esa ayuda. Y recuerdo que este compañero de repente me preguntó, ay, la persona que le viene a traer es su esposo. Y yo le dije, no, es mi ex, normal. Desde ese momento, ese compañero empezaba a verme así como asustado, a evitarme. Y no hubo, es que no hubo mayor conversación que esa. O sea, solo me preguntó, ¿quién es? Es mi ex. Y de ese momento era como que yo sentía como que el tipo sentía que al haberle dicho que era mi ex, yo estaba detrás de él. Era como que no. Y esa es una situación que a mí me frustra siendo una mujer discapacitada y autista. O sea, que cada hombre con el que yo interactúo crea que yo siento algo por él. O sienta que tiene la oportunidad perfecta para aprovecharse de mí, de mi cuerpo, de mi integridad. Y es horrible, es realmente horrible. Entonces, como mujer autista que ha vivido estas experiencias muy feas y muy agresivas, realmente evito asociarme con hombres. Si no es a través de otra persona, por ejemplo, el otro día tuve que pedirle ayuda a mi mejor amigo y decirle, puedes estar aquí mientras está esta persona, porque realmente yo no quiero tener nada que ver con hombres. Y él me dijo, está bien, yo voy a estar ahí. Y ahí estuvo. Realmente los hombres son un trauma para mí. Y es un trauma que no me agrada pasar. Respecto sobre cómo conseguir pareja, pues ya hice un video sobre eso, que cada vez que miraba a un hombre que me parecía atractivo, directamente le decía, hey, tú me pareces atractivo, si tienes novio ignora este mensaje. Y pues así fue como terminé con la única pareja que he tenido en mi vida y posiblemente la única que tenga, porque no quiero nada que ver con hombres, porque realmente tengo miedo de vivir una situación violenta y eso. O que se me la malinterprete y luego todo el mundo me odie, como sucedió en la universidad. Saludos. Eso quería expresarles el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí pendientes. Si les ha gustado este video, denle like y suscríbanse. Yo soy Piwil Kiwi y nos vemos para la próxima.